Buenas tardes, el tema que escogimos con el grupo fue seguridad eléctrica en el hogar. ¿Qué es la seguridad eléctrica en el hogar? Son las prácticas y normas que se deben seguir para evitar accidentes relacionados con la electricidad, como son las sobrecargas eléctricas, cortocircuitos y conexiones inadecuadas. Entonces, ¿qué es una qué es una sobrecarga? Las sobrecargas eléctricas es cuando un circuito se ve obligado a manejar más electricidad de la que está diseñado para soportar. En otras palabras, es cuando se conecta un número excesivo de dispositivos electrónicos a un circuito. Vamos a ver un ejemplo de ello. Aquí estamos viendo un ejemplo claro de las sobrecargas en las tomas de corriente. Aquí estamos excediendo la corriente del circuito con el que fue diseñado, conectando demasiados dispositivos a un solo toma corriente. Los riesgos por sobrecargas eléctricas que podemos encontrar son los riesgos de incendios, que son provocados por el excesivo calentamiento del aislamiento de los cables, lo que causa incendios eléctricos, daños en equipos electrónicos. El exceso de corriente puede causar que nuestro dispositivo o nuestros electrodomésticos puedan sufrir daños permanentes, y las lesiones personales pueden provocar quemaduras en nuestras manos o en nuestro cuerpo. Aquí podemos ver otro ejemplo claro de las sobrecargas. Tenemos electrodomésticos conectados a una regleta, celulares. Esto hace que genere también una sobrecarga. Riesgos por cortocircuitos. Esto ocurre cuando dos cables de corriente eléctrica están en contacto directo entre sí, creando un flujo de energía sin control. Esto puede generar chispas, ruidos extraños o calor excesivo. En los riesgos los podemos encontrar cuando muchas veces encontramos dos cables que están pelados, que están sin su aislamiento, y cuando ellos se tocan o hacen contacto entre sí, pueden generar la chispa y causar el cortocircuito. Aquí vamos a ver un ejemplo sobre ello. Aquí podemos ver claramente que uno de los cables estaba sin su aislamiento respectivo. Esto puede generar que con los otros cables se toquen y generen el cortocircuito. Aquí podemos observar también otro ejemplo de un cortocircuito cuando los dos cables están pelados. Conexiones inadecuadas. En las conexiones inadecuadas podemos encontrar que son cuando se hacen los empalmes sin un aislamiento adecuado, los cables están pelados o por el tiempo deteriorados. También tenemos conectores o enchufes flojos o mal instalados, y también puede ser por descargas eléctricas. Conectamos varios dispositivos a una sola toma, cada uno demanda una cierta cantidad de corriente eléctrica para funcionar. La corriente es el flujo de carga que circula por los conductores y el voltaje es la diferencia de potencial que impulsa ese movimiento. Si la suma de las corrientes de todos los dispositivos es mayor a la capacidad del conductor o de la multitoma, se produce un aumento de temperatura debido al paso excesivo de corriente. Este calentamiento ocurre porque los conductores tienen una resistencia interna y al circular más corriente se disipa mayor energía en forma de calor. Este comportamiento puede explicarse mediante la ley de Ohm, que establece que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Si despejamos la corriente, observamos que esta aumenta cuando la resistencia es baja y la demanda de energía es alta. Además, la potencia eléctrica se calcula como el producto del voltaje por la corriente. Por ejemplo, si conectamos un televisor de 150 watts, un computador de 400 watts y un microondas de 1200 watts, el consumo total sería de aproximadamente 1750 watts. Si la toma está diseñada para soportar un valor cercano a ese límite, se genera una condición de sobrecarga que puede afectar la instalación. Exactamente lo que ocurre en una multitoma sobrecargada, podemos aplicar la ley de Ohm y el efecto Joule. Supongamos que tenemos una red doméstica de 120 voltios y conectamos varios equipos cuya potencia total es de 1800 watts. Corriente total utilizando la relación donde la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. La corriente es 1800 dividido entre 120, que es el voltaje que llega de la red, y nos da un total de 15 amperios. Aunque el cable parezca ideal, siempre tiene una pequeña resistencia. Supongamos que la resistencia total es de 0.5 ohmios.
Entonces la potencia que se disipa en forma de calor en el cable se calcula con potencia es igual a la corriente al cuadrado por resistencia. La solución nos da un total de 112.5 watts. Esto significa que más de 100 watts se están convirtiendo en calor dentro del cable. Este calentamiento continuo puede deteriorar el aislamiento y generar riesgo de incendio. Por eso la sobrecarga no es solo un concepto teórico, sino un fenómeno físico directamente relacionado con corriente, resistencia y disipación térmica. Cuando la corriente supera la capacidad del conductor, el aumento de temperatura puede deteriorar el aislamiento del cableado y generar cortocircuitos e incluso incendios. Esto se relaciona con lo observado en el laboratorio donde estudiamos la interacción de cargas eléctricas. En la fase experimental analizamos cargas en reposo, mientras que en una instalación eléctrica las cargas están en movimiento, pero ambos fenómenos parten de los mismos principios de electromagnetismo.